vamos a hacer el episodio de hoy. Vamos a hablar un poco sobre campo magnético y básicamente para empezar a hablar de lo que es un campo magnético y lo que genera sobre las partículas, que es lo que nos está interesando en el tema que estamos viendo, vamos a empezar hablando de lo que es un imán, ¿sí? Todos tenemos una noción básica de lo que es un imán. En nuestras casas siempre solemos encontrar alguno de distintas formas, así que bueno, vamos a charlar un poco de qué propiedades tiene y bueno, arranquemos, ¿no? Dice que todos los imanes tienen dos polos y por eso se los llama dipolares, ¿sí? El polo norte y el polo sur. Yo acá dibujé un imán, ahora voy a explicar un poco qué son esas flechas, pero vemos de un lado el polo norte y del otro lado el polo sur, ¿sí? A eso se refiere. Ahora dice que si acerco un norte hacia un sur, vamos a observar que los polos se atraen, ¿sí? Supongamos que este es mi imán, ¿sí? Yo tengo polo sur, polo norte. Si atraigo el sur hacia el norte, se van a pegar, ¿sí? En cambio, si atraigo un norte hacia otro norte, se van a intentar alejar. Eso lo pueden probar con cualquier imán, ¿sí? que tengan. Si tienen dos imanes, los tratan de acercar y van a ver que si se pegan, si se atraen, se conectan, y si se repelen, lo que va a pasar es que no van a poder conectarlos, es como que se van a ir alejando entre sí. ¿Sí? A eso se refiere, es una intuición, es algo intuitivo, es algo que también lo vimos con las partículas cargadas en campo eléctrico. Si si las dos eran positivas, se repelen, y si las dos eran negativas también, pero si tenían signos contrarios, se atraían. ¿Sí? Así que los imanes de esa forma digamos, funcionan de la misma forma, ¿no? Bueno, después ya sabemos que los imanes entonces son dipolares, por esto que acabamos de decir, que tienen un norte y un sur, ya que si intento partir un imán por la mitad, siempre obtendré dos polos. Bueno, esto es algo que me preguntaron muchas veces en clase. ¿Qué pasa si yo agarro un imán que tiene dos polos y los corto? Y me quedo con el polo sur de un lado y el polo norte del otro. Bueno, por cómo están formados los imanes y una característica que tienen, acá yo dibujé un imán en donde se le hizo un corte a la mitad y me quedó el norte y el sur por separados. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, no me va a quedar separado el norte y el sur, sino que en el imán que quedó la parte del norte se me va a terminar armando un sur ahí abajo, y en el imán que me quedó la parte del sur se me va a terminar armando un nuevo norte en la parte superior. Bueno, eso tiene que ver por cómo están formados los imanes con sus átomos y moléculas. Esto quiere decir que no existe el monopolo, ¿sí? No existe un imán que tenga un solo polo. Siempre vamos a encontrar un norte y un polo sur. Bien, dicho esto, miremos un poco este que dibujé acá. Dijimos que teníamos un norte y un sur. Y estas líneas que estoy dibujando acá se llaman líneas, acá están de hecho aclarados, se llaman líneas de campo magnético. Y se pueden observar si sobre un imán ponemos un papel y tiramos limadura de hierro. Bueno, si yo tengo un imán cualquiera, ¿sí? Y le apoyo un papel encima, y sobre ese papel tiro limaduras de hierro, esa experiencia se puede hacer mucho en los colegios que tengan limadura de hierro, obviamente. Lo que vamos a ver es que se hacen como trazos en el papel con la limadura de hierro. Es como que las limaduras toman ciertas posiciones particulares arriba del papel, ¿sí? Y se van a empezar a ver como líneas. Esas líneas son estas que dibujé acá, que se llaman líneas de campo magnético. Y lo que vamos a observar es que las líneas salen del polo norte y siempre se dirigen hacia el polo sur, ¿sí? Así que bueno, en principio esto es lo que tenemos que desarrollar acerca de o tener ideas básicas de lo que es un imán. ¿Por qué nos interesa un imán? Bueno, porque un imán es una de las cosas que genera un campo magnético, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a la siguiente etapa y hablaremos un poco más de lo que es un campo magnético y lo que puede generar. Bueno, bien, pasemos ahora a hablar del campo magnético en sí, ¿sí? Un campo magnético viene representado por la letra B larga, la van a ver en los ejercicios siempre con esa letra asignada. Y dice, bueno, si en una región del espacio donde existe un campo magnético se acerca una partícula cargada en movimiento,
esta experimentará una fuerza magnética dada por la ecuación esta que está acá. Bueno, a ver, tratemos de entender qué miércoles quiso decir todo eso. Quiere decir lo siguiente, si yo tengo una región en el espacio puede ser, por ejemplo, acá, en este lugar, donde existe un campo magnético, y supongamos que ese campo magnético está moviéndose en aquella dirección, ¿sí? Es decir, el campo fluye así, y sobre ese campo ingresa una partícula cargada en movimiento, esa partícula va a sentir una fuerza, ¿sí? Va a sentir una fuerza llamada fuerza magnética. Entonces, en esta ecuación tenemos el módulo de Q, que es el módulo de la partícula, ¿sí? Q es la partícula, V es la velocidad con la que ingresa esa partícula al campo, B larga es el campo magnético y seno de alfa es el seno del ángulo con que la partícula ingresó al campo. Hay dos ángulos que son los que más se suelen trabajar, que es si la partícula ingresa perpendicularmente al campo o si entra de forma paralela al campo, ¿sí? Así que bueno, vamos a analizar un segundo qué es lo que pasa con esto. Pero antes de irme a esto, si uno googlea o si buscan libros, van a encontrar muchas veces que al campo se lo dibuja con crucecitas de esta forma, se suele poner así, o a veces se lo dibuja con puntitos de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando uno ve este dibujo, lo ven de esta forma, dice, ¿a qué se refiere? Bueno, si nosotros nos imaginamos una flecha, ¿sí? Una flecha cualquiera, vamos a ver que tiene una punta y una cola, ¿sí? La punta de la flecha, si yo estuviese viendo la flecha venirse hacia mí, estaría viendo solamente un puntito. Quiere decir que el campo, en este caso, es la flecha viniéndose hacia mis ojos. Yo lo estoy mirando de acá y se está viniendo hacia mis ojos. Quiere decir que el campo se está moviendo en esta dirección. En cambio, si yo a la flecha la mirara de atrás, la mirara irse, lo que vería es como una especie de cruz. Quiere decir que el campo, en este caso, se está yendo en aquella dirección. Así que bueno, con esto explicaríamos estos dibujos. En este me están diciendo que el campo sale del pizarrón, ¿sí? Si quieren lo puedo agregar acá. Sale del pizarrón. Y en este caso entra al pizarrón, ¿sí? ¿Sí? Entonces entra en esta posición, sale en esta otra posición. Simplemente recordando el dibujo de la flecha, acuérdense, la punta de la flecha es que se me viene encima, la cola de la flecha es que se va, ¿sí? Así que bueno, eso es importante porque muchos ejercicios están graficados así y uno no entiende hacia dónde se está moviendo el campo. Bien, veamos este ejercicio donde dice que la velocidad de la partícula que está ingresando al campo entra entra paralela al campo, ¿sí? O sea, lo que me están diciendo acá es, yo tengo un campo que se mueve en esta dirección, por ejemplo, ¿sí? Y la partícula que ingresa también se mueve en esta dirección, ¿sí? Entonces, es paralela, ¿sí? Es paralela, ¿no? El movimiento. Recordemos que dos paralelas son dos rectas, ¿sí? Que no se tocan nunca. Entonces, el ángulo que hay entre el campo, esta es la partícula, ¿no? Pongamos que es un electrón, E. Y este es el campo, pongámosle la letra B de campo. El ángulo que hay entre el campo y la partícula, acá, es cero, ¿sí? No hay ángulo, ¿sí? Quiere decir que alfa, para este ejercicio, es cero. No tiene un ángulo, ¿sí? Entonces, lo que tengo que ver es qué pasaría si hago esta cuenta, qué fuerza experimentaría este electrón al entrar al campo, ¿no? Entonces, yo tengo un campo para allá y una partícula que entra paralela. No hay ángulo, por lo tanto, el ángulo alfa va a valer 0. Y lo que quiero saber es, bueno, esa partícula que ingresó en ese campo paralelamente, ¿qué fuerza va a sentir? ¿No? Entonces, bueno, veamos, hagamos rápidamente unos cálculos. Yo sé que la fuerza magnética que va a experimentar la partícula, que en este caso será un electrón, ¿sí?
Acá obviamente tenemos que poner Q, que es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Por la velocidad que tenga el electrón, ¿sí? La velocidad del electrón, por la intensidad del campo, hay que ver cuál es el valor del campo, multiplicado por el seno de 0 grados en este caso, ¿sí? Porque dijimos que entraba paralelo. Bueno, me va a dar la fuerza magnética. Pero ¿qué pasa acá? Si agarro la calculadora y hago el seno de 0, me voy a encontrar con que el resultado de esto es 0, ¿sí? Y 0 multiplicado por el dato que me den del campo. Supongamos que me dijeron el campo vale 2 Tesla. 0 por 2 me va a dar 0. Quiere decir que todo esto se me anularía. Y ahora 0 multiplicado por la velocidad que tiene el electrón me va a dar 0. Pues 0 por cualquier cosa siempre es 0. Así que esto también vale 0. Y 0 multiplicado por la carga que tiene el electrón es 0. Porque siempre que multiplico por 0, el resultado que obtengo es 0. O sea que si ya el seno del ángulo me da 0, todo lo demás que está multiplicado por el seno me va a dar 0. O sea que en este caso en particular, la fuerza magnética vale 0. Y lo que me está diciendo esto, para ser más preciso todavía, es que si yo tengo una partícula que ingresa a un campo magnético paralelamente al campo, no experimenta ningún tipo de fuerza. Y por eso el valor de la fuerza es 0 newtons. No experimenta fuerza, ¿sí? Pasa como si nada, hace de cuenta que no existe el campo magnético. Esto en el caso de que la partícula entre paralela, ¿sí? Entonces, no experimenta fuerza. Es como que el campo no existe. O sea, existe el campo, sí, está ahí, pero al ingresar paralelamente, para la partícula es como si no existiera, ¿sí? Puede circular tranquilamente como venía. Todo esto por lo que acabamos de analizar recién, ¿sí? Esto es el caso en que entre paralelo. Vamos a ver qué pasa con el caso completamente contrario, si la partícula entra perpendicular, es decir, ahora yo tengo a mi campo B moviéndose de esa forma, ¿sí? Y tengo a mi electrón ingresando con cierta velocidad en esta otra forma, ¿sí? La velocidad del electrón será hacia allá, ¿sí? Formando un ángulo de 90 grados, que por eso es que pusimos ahí. Bueno, a ver, vamos a darle algunos valores a este ejercicio para ver qué pasa, ¿sí? Entonces, supongamos que, no sé, a ver, la velocidad del electrón vale 2 por 10 a la sexta, ¿sí? Metros por segundo. Y, ¿qué más? Necesitaríamos saber la carga, el campo magnético. Supongamos que el campo vale 2 Tesla, que es lo que dije hace un ratito. Y la carga del electrón, hay que recordarla, vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Así que, muy bien, analicemos qué pasa en este caso. Bueno, si busco la fuerza que va a sentir el electrón, yo sé que la ecuación me la da, la fuerza magnética que va a sentir el electrón va a ser el módulo de la carga, en este caso del electrón, por la velocidad del electrón, por el valor del campo, por el seno, y en este caso, como entra perpendicular, el ángulo es 90 grados. Así que sería por el seno de 90 grados. Bien, lo que tengo que hacer acá entonces es poner 1,6 por 10, me hizo una manchita, por 10 a la menos 19 coulombs, por la velocidad del electrón, 2 por 10 a la sexta metros por segundo, por el campo, 2 Tesla, y esto por el seno de 90 grados. Acá ya tenemos la calculadora. Lo primero que tenemos que recordar en estos casos es que el seno de 90 grados me va a dar 1, ¿sí?
Así que básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar estas tres cosas por 1, ¿sí? Que es lo mismo que si no estuviese ese 1. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es la cuenta así como está y le voy a un poco decretar la unidad y después vamos a ver por qué nos da esa unidad. Lo que tenemos que saber es que si yo estoy calculando una fuerza, en este caso la fuerza magnética que va a sentir el electrón, el resultado me va a dar en newtons porque las fuerzas se suelen medir en newtons, ¿sí? Entonces, voy a hacer la cuenta 1,6 exponencial menos 19 por 2 exponencial 6 por 2 Tesla me da un resultado de 6,4 por 10 a la menos 13 newtons, ¿sí? Este es el resultado de la fuerza. Lo que me está diciendo esto es que yo tengo un campo dirigido en aquella dirección y entra un electrón perpendicularmente formando 90 grados, este electrón va a sentir una fuerza de 6,4 por 10 a la menos 13 newtons. Eso es lo que me está diciendo básicamente esta cuenta. Ahora, ¿cómo sabes que da newtons y no da otra unidad? Si acá en newton no aparece por ningún lado. Bueno, miremos solo las unidades. Yo tengo coulombs por metros por segundos por Tesla, ¿no? Esto multiplicado por esto y por esto. Solo miro las unidades, ¿sí? Lo primero que tengo que recordar es que el Tesla lo podemos llamar kilogramo dividido coulombs por segundos. Entonces, a este coulomb de arriba lo puedo tachar con el de abajo, ¿sí? En vez de poner Tesla, puse todo esto, ¿sí? Quedaría así. Segundo por segundo, en la parte de abajo, me quedaría segundos al cuadrado. Y en la parte de arriba me quedó nada más que metros por kilogramos, ¿sí? ¿Por qué no estás poniendo el Tesla? Bueno, porque les dije que este Tesla era lo mismo que escribir kilogramo por coulomb por segundo. Bueno, y si recordamos un poco de cuando vimos dinámica y cuando vimos las leyes de Newton y hicimos algunos ejercicios, cuando nos quedaban metros por segundo cuadrado multiplicado por kilogramo, todo esto que quedó acá, lo que era equivalente era decir que daba newtons, ¿sí? Es por eso que acá directamente puse newtons. Bueno, nos queda ver algo que es lo siguiente. Si yo tengo el campo, entonces, y entra un electrón perpendicularmente, va a sentir una fuerza. Pero ¿para dónde se va a mover ese electrón, entonces? Bueno, lo que tenemos que ver es algo que se llama la regla de la mano derecha, que nos permite saber hacia dónde se va a mover ese electrón, ¿sí? Así que ahora voy a borrar un poco el pizarrón y vamos a analizar esa. Bueno, muy bien. Vamos con la última parte, entonces, ya terminando lo que es la teoría para poder ingresar en la práctica, ¿sí? Hasta hace un momentito entonces vimos qué pasaba si entraba perpendicular o si entraba paralelo el electrón en un campo. Obviamente puede entrar en otros ángulos, ¿no? No tiene por qué ser tan estricto, pero son los casos que más se utilizan, ¿sí? Puede entrar a 35 grados y va a suceder otra cosa. Nosotros vamos a poner más foco ahora en lo que voy a explicar en qué pasa cuando entra perpendicular, que es un caso donde nos interesa bastante. Les dije que íbamos a hablar de la regla de la mano derecha, ahora lo voy a explicar, pero antes que nada quiero hacer un breve resumen donde la fuerza magnética que va a sentir el electrón es máxima cuando la partícula se mueve perpendicular. O sea, estábamos diciendo, tengo el campo y la partícula entra perpendicular, ahí la fuerza que va a sentir el electrón es máxima. Y si entra paralela, dijimos que era nula, o sea, valía 0, ¿sí? Bien. Regla de la mano derecha me va a indicar para dónde va a sentir la fuerza ese electrón. ¿Cómo se utiliza? Mi pulgar va a ser el campo magnético, ¿sí? Yo lo había dibujado en aquella dirección, como está acá, ¿sí? Con la letra B, así que voy a poner el pulgar apuntando hacia esa dirección. Mi dedo índice va a ser el que indique la velocidad y la dirección en la que entró el electrón. No había entrado perpendicular, o sea que tengo mi campo magnético y mi velocidad hacia arriba. Y según cómo quedó esa estructura, formando los ejes cartesianos, los tres ejes cartesianos, va a aparecer mi fuerza. Mi fuerza va a ser mi dedo anular, que va a apuntar hacia allá, ¿sí? O sea, está apuntando hacia adentro como de la cámara, como yéndose encima de ustedes. O sea, mi campo magnético, la velocidad y la fuerza apunta hacia allá. Lo que me está diciendo esto es que si yo tengo un campo hacia allá, y entra un electrón perpendicularmente con cierta velocidad, la fuerza que va a experimentar ese electrón es hacia allá. O sea, vamos con otra de los marcadores. El campo
entra el electrón y experimenta una fuerza hacia afuera, generando este círculo. Ahora, ¿qué pasa? El electrón siente una fuerza y va a empezar a querer moverse hacia allá, ¿sí? El campo sigue siendo perpendicular, perdón. Entonces va a seguir torciéndose y el campo va a seguir siendo perpendicular. Entonces lo que va a terminar generando en el electrón que entra en el campo es una especie de circunferencia, ¿sí? Que va a tener un radio R cualquiera. Ese radio se puede calcular físicamente, es calculable, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien qué otras cosas puedo destacar, ya que sé eso, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si el campo apunta hacia el otro lado entonces? Bueno, en vez de ponerlo para allá, ahora lo tengo que poner para allá, siempre con mi mano derecha y por eso le doy la espalda a la cámara, ¿sí? Mi campo ahora es esto, la velocidad del electrón ingresó para allá, ¿sí? Así que es hacia arriba. Y ahora si se fijan, ¿para dónde les va a quedar el dedo anular? Es hacia adentro del pizarrón, ¿sí? O sea, en aquella dirección. Antes les recuerdo, me quedaba hacia afuera, ahora me está quedando, si hubiese sido hacia allá, el campo hacia adentro y el giro del electrón hubiese sido para allá, en esta dirección, ¿sí? Lo importante es que ese electrón va a empezar a hacer una circunferencia, un círculo, que va a tener un cierto radio determinado y que lo podríamos calcular. Es decir, que ese electrón, ahora, que está por acá, va a moverse, ¿sí? En cierta dirección. En este caso, que es el que estamos analizando, se va a mover hacia así, ¿sí? Bien. Entonces supongamos que el electrón se viene moviendo en aquella dirección, ¿sí? Hace esto constantemente. Bueno, una vuelta va a ser un período, ¿sí? Recordemos que el período, bueno, escribí muy feo, el período se puede calcular como T es periodo, ¿sí? La letra periodo significa T, es igual a 2pi por R, ¿sí? 2pi por R, dividido la velocidad con la que se está moviendo la partícula, ¿sí? Este es el período. Y lo bueno es que si conozco el período, puedo conocer también la frecuencia, ¿sí? Recordemos que la frecuencia se llama con la letra F, ¿sí? Y es lo mismo que 1 dividido el período, ¿sí? Estas son otras ecuaciones que podemos utilizar para saber otras cosas, como por ejemplo la frecuencia y el período. Obviamente, en un caso donde yo pudiese conocer el período y el radio, podría calcular la velocidad, o en un caso donde conozco el período puedo saber la frecuencia, o si solo conozco la frecuencia puedo saber el período, ¿sí? Así que esto nos va a servir para hacer algunas cuentitas, además de la ecuación que ya utilizamos antes de Q por B por B por el seno del ángulo, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco todo lo que tiene que ver con teórico. Lo importante es poder visualizar qué pasa cuando el electrón está entrando, o la partícula mejor dicho, no tiene por qué ser un electrón, al campo magnético y cómo es que esa partícula interactúa y cómo es que esa partícula se mueve en ese campo. Una cosita más que quiero aclarar acá es que obviamente esta fuerza que se está sintiendo, al ser un movimiento circular, ¿sí? Tenemos que recordar que va a poder escribirse de esta forma, ¿no? Este tipo de fuerza que siente al ser un movimiento circular, Newton diría que es masa por aceleración. Pero ¿cuál es la aceleración en un movimiento circular? La aceleración en un movimiento circular se puede analizar como v cuadrado sobre r. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación armada para un movimiento circular? Me quedaría que la fuerza es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre r. Esto muchas veces trae confusión para los estudiantes de secundario porque es que está dividiendo solo a la velocidad. Bueno, no, se puede poner de esta forma y da exactamente lo mismo, ¿sí? Así que esta es otra de las ecuaciones que podemos utilizar para hacer ejercicios y en un ratito voy a poner unos ejercicios al menos para que interpretemos a ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, espero que se haya entendido un poco mejor y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, tengo un ejercicio, ¿no? Dice que un protón ingresa a una región del espacio donde existe un campo magnético B de 5 Tesla
si la velocidad del protón es de 2 por 10 a la sexta metros por segundo e ingresa perpendicularmente al campo, calcular, bueno, y todas estas cosas que nos dan acá. Algunos datos que rápidamente puedo sacar es 5 teslas es el valor del campo, la velocidad del protón está de acá y es 2 por 10 a la sexta. Y bueno, unos datos que siempre son googleables, tampoco están ya se saben, es que la carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 y su masa es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bien, analicemos lo primero. Creo que lo primero va a ser lo más complicadito, pero después va a salir fácil. Lo primero que me piden es la fuerza que siente el protón, ¿sí? Entonces, yo tengo un campo, en este caso no me aclararon para dónde va, bueno, supongamos que el campo se mueve en aquella dirección otra vez, y perpendicularmente me están diciendo que entre un protón, ¿sí? Es el mismo caso de hace un ratito que estaba contando, ¿sí? Entonces, lo primero que puedo identificar es que, como entra perpendicular, va a sentir una fuerza el protón. Y quiero saber cuánto vale esa fuerza. Recordemos la regla de la mano derecha, que es el campo para allá, la velocidad con la que entra el protón para allá, la fuerza la va a sentir en esta dirección hacia afuera, ¿sí? Bien, eso nos está hablando de que el protón va a terminar dando vueltas en una especie de círculo, ¿sí? Entonces, ese círculo que va a formar va a tener un cierto radio. Lo vamos a usar en un ratito, ¿sí? Pero bueno, veamos qué pasa. A ver, la fuerza que siente el protón. Vamos con el punto A. Yo sé que la fuerza magnética que va a sentir viene dada por el módulo de la carga, en este caso el protón, multiplicado por la velocidad del protón, por el campo, por el seno del ángulo. Bueno, pero el seno del ángulo es perpendicular, forma 90 grados, así que seno de 90 grados. Recordemos que esto en la calculadora vale 1, ¿sí? Entonces nos va a quedar la carga del protón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por la velocidad con la que entró el protón, 2 por 10 a la sexta metros por segundo. Por 5 teslas, que es lo que vale el campo, por 1, que es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces la fuerza que va a sentir, si lo hacemos con la calculadora, rápidamente nos da 1,6 exponencial menos 19 por 2 exponencial 6 por 5 teslas, 1,6 por 10 a la menos 12, y en este caso newtons, ¿sí? Este es el valor de la fuerza que está sintiendo el protón cuando ingresa en ese campo magnético. Bien, como dijimos hace unos segundos nada más, como está ingresando perpendicularmente por la regla de la mano derecha, la fuerza la siente hacia afuera, ¿sí? Como saliendo del pizarrón. Por lo tanto va a ser una fuerza que lo va a hacer girar en esta dirección, ¿sí? Esa dirección la estoy dibujando acá, el protón podría andar dando vueltas, ¿sí? P más es el protón, ¿no? Dando vueltas por acá, ¿sí? Formando un cierto radio. Bueno, por otro lado, me están pidiendo que calcule en el punto B el radio, ¿sí? El periodo y la frecuencia. Bien, vamos a ver qué pasa. Yo sé que la fuerza, ¿sí? Es masa por aceleración. Esto lo vimos hace un ratito. Pero, como está en un movimiento circular, la aceleración no es cualquier aceleración. Es la aceleración angular. Por lo tanto, la tengo que escribir, como decíamos hace un rato, como b cuadrado dividido el radio, ¿sí? Pero yo ya sé cuánto vale la fuerza. La fuerza vale esto, ¿sí? Entonces, o si quieren, esta misma ecuación que está acá, ¿no? Es esto, ¿sí? Así que yo puedo hacer un sistema de ecuaciones por igualación y decir, esto es lo mismo que esto. O si quieren, ya pongo este valor acá y reemplazo todo lo demás que tenemos ahí. A ver, veamos. 1,6 por 10 a la menos 12 newtons es igual a la masa del protón, que es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Por la velocidad del protón al cuadrado, esto es
2 por 10 a la sexta metros por segundo, todo elevado al cuadrado, dividido el radio. Bien, cosas que tengo que recordar de matemática. Voy a continuar de este lado, ¿sí? Cosas que tengo que recordar de matemática. Siempre en una división, el que quiero averiguar, digamos, el que quiero despejar, en una división siempre primero tiene que ser el de abajo. Es decir, yo no puedo agarrar a estos dos de arriba y pasarlos para acá. Eso estaría muy mal. Siempre tengo que pasar primero al de abajo. Y una vez que esta R pase multiplicando, porque estaba dividiendo, ¿no? Pase multiplicando para acá, ahora me va a quedar R por esto. Así que a esto lo puedo pasar dividiendo para acá. Lo que va a hacer que me quede R igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos por 2 por 10 a la sexta metros por segundo, todo esto al cuadrado, dividido 1,6 por 10 a la menos 12 newtons. ¿Sí? Bien, por las unidades que tengo, el radio seguro me va a quedar en metros. Y entonces fijémonos, ¿no? ¿Qué es lo que hice? El radio que estaba acá abajo pasó acá para este lado, ¿no? Multiplicando. Y esto que estaba multiplicando ahora el radio pasó dividiendo para allá. ¿Sí? Fue lo único que hice. Simplemente nos queda agarrar la calculadora y resolver. 1,67 exponencial menos 27 por, paréntesis, 2 exponencial 6 al cuadrado dividido 1,6 exponencial menos 12. Bueno, toda esa cuenta nos da 4,17 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Así que este es el valor del radio. Como ven, es un valor muy chico. ¿Sí? Si lo multiplico por 100, obtendríamos, esto es lo mismo que 0,41 centímetros. Si lo pasé a centímetros como para tener una unidad más chica, es muy chico, ¿sí? Menos de 1 centímetro. Es un giro muy pequeño el que está haciendo. Nada, no hace falta pasarlo a menos que el enunciado me lo pida, pero bueno. Y por último me piden calcular el período. Hace un rato vimos que el período se puede calcular, lo podríamos sacar de la siguiente forma. Vimos que la velocidad es igual a 2pi por r dividido t. ¿Sí? La velocidad con la que se mueve el protón, es 2pi por r dividido t. Pero yo quiero saber cuánto vale el periodo, así que en una división siempre primero pasa el de abajo. Entonces a este lo mando para allá multiplicando y a este lo mando para allá dividiendo. Lo que me va a quedar que el periodo va a ser igual a 2pi por r dividido b. Eso es lo mismo que hacer esto, ¿no? 2pi por el radio, lo que calculamos recién. Bueno, justo se me cortó, pero lo que estaba diciendo entonces es que el período es igual a 2pi por el radio, que es el que calculamos recién, dividido la velocidad, que es el dato que ya teníamos del protón, ¿sí? Por lo tanto, lo que me queda por hacer es esa cuentita y ver qué valor nos da el período. Entonces, hago 2pi, ¿sí? En la calculadora el pi se puede hacer de la siguiente forma, a ver si lo puedo tomar, pongo el 2, Shift y el botón exp y me escribe directamente el pi, ¿sí? Así que lo puedo hacer de esa forma, por 4,17 exponencial menos 3, y a eso lo tengo que dividir por la velocidad y me da que el periodo es 1,31 por 10 a la menos 8 segundos, ¿sí? Es muy poco tiempo, ¿sí? O sea que gira muy rápido. Esto quiere decir que hay 8 ceros adelante de este 1, por lo tanto es un tiempo muy chico, gira a mucha velocidad. Y después, si quisiera sacar la frecuencia, ¿sí? Como ya vimos antes, la frecuencia es 1 dividido el periodo, pero ya conozco el periodo que es este,
Así que la frecuencia va a ser 1 dividido este número, ¿sí? Que lo hago rápidamente y me da este numerazo. Hertz. ¿Sí? Si quisiera, lo podría escribir como notación científica como 7,6 por 10 a la 367, a la séptima Hertz. Si no, lo dejo de la otra forma porque seguramente ustedes cuando lo repasen en sus casas, en la calculadora les va a tirar este número grande, ¿sí? Así que bueno, ahí tendríamos terminado el punto 2, nos pedía el radio, lo sacamos, el periodo y la frecuencia está hecho. Lo que nos queda es el punto C. Borré esta parte mientras se me había apagado el celular para poder terminar con el punto C. Nos pide la energía cinética con la que ingresa el protón, ¿sí? Entonces, claro, el protón había entrado perpendicularmente con cierta energía. Bueno, esa energía cinética es 1/2 por la masa del protón, ¿sí? Por la velocidad elevado al cuadrado. O sea que la cuenta que hay que hacer es 1/2 por 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos por la velocidad 2 por 10 a la sexta metros por segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser la energía cinética del protón. Bueno, hagamos esa cuenta. 2 exponencial 6 al cuadrado por 1,67 exponencial menos 27 por 1/2. Y me da que la energía cinética con la que ingresó es 3,34 por 10 a la menos 15 joules, ¿sí? La unidad se dice joules, se escribe joule, ¿sí? Se dice joules, ¿sí? Así que, bueno, este sería el punto que me faltaba remarcar y con esto terminaríamos el ejercicio que contiene un poco de todo lo que habíamos charlado antes. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, no dejen de suscribirse, mirar el siguiente video y cualquier duda me pueden dejar un comentario. Nos vemos.